Hola, ¿qué tal estás? Habrás oído hablar de la inferencia, pero no de la inferencia en el sentido del lenguaje común, sino en el sentido del lenguaje de la inteligencia artificial, que es de lo que te voy a hablar en este vídeo, de la inferencia referida al uso de inteligencias artificiales. Empezamos como siempre, estás viendo en pantalla las definiciones que da el diccionario de mi país, de España, sobre el significado de la palabra inferencia. Ves que hay muchos sinónimos y ves también que es un sentido ordinario del lenguaje común. Por eso vamos a profundizar de forma específica a lo que significa la inferencia en el mundo de las inteligencias artificiales, que es de lo que trata este vídeo. Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile, un canal de libertad con principios, sección de descubrimientos. Entonces, una vez que has visto sobreimpresionado en pantalla la definición de inferencia, que al final tiene que ver con deducción, te diría que el resumen de las tres definiciones que has visto en pantalla, que vuelves a ver ahora un instante, se puede resumir como algo que se obtiene mediante la deducción. Esa es un poco la clave. Y llegas a una conclusión partiendo de unas premisas y de un conocimiento y de una experimentación. Entonces, en este caso, vamos a empezar hablando de una brevísima historia de la inferencia en las inteligencias artificiales, que, como vas a comprobar ahora mismo, tiene bastante antigüedad. En primer lugar, el origen remoto hay que encontrarlo en la década de los años 50 del siglo pasado, es decir, hace ya más de 70 años. Y ahí hay un hito importante, voy a saltarme muchos para no extenderme en esto, que quiero dedicarle poco tiempo, para situarte en contexto. El trabajo de John McCarthy y un grupo más de científicos que se encerraron casi literalmente a investigar y estudiar qué tipos de cosas podían hacer con el lenguaje máquina y con inteligencia. Lo empezaron a denominar inteligencia artificial en los 50. En particular, en el año 56... hay una conferencia en Dartmouth, en el estado de New Hampshire, de Estados Unidos, en la que estuvieron encerrados un montón de gente del mundo de la ciencia y que duró aproximadamente 2 meses. Al principio se ha estado hablando mucho tiempo de 4 semanas, pero luego se han descubierto más documentos y se ha comprobado que estuvieron casi 2 meses, de mediados de junio a mediados de agosto del año 56. Ahora damos un salto importante a los años 80, y todavía estamos en el siglo pasado, y en los años 80 llegó el auge de los sistemas expertos basados en reglas. Tú proporcionabas una serie de reglas con lo que querías y el sistema era capaz de darte algunas respuestas a algunas peticiones. Limitado, escaso, insuficiente, pero es lo que se consiguió en los 80. El salto fundamental viene en los años 90 y aquí hay una paradoja importante y un punto de inflexión también. Por un lado, el enfoque cambió hacia específicamente el aprendizaje automático, que tiene que ver justo con la inferencia de la que estamos hablando hoy. Y ese aprendizaje automático se realizaba con algunos algoritmos que no se distinguían de redes neuronales y esas redes neuronales artificiales fueron ganando popularidad. Pero después se descartaron y se han vuelto a retomar prácticamente en los 2020 en los que estamos, por muchos motivos. Luego hay otro punto de inflexión por la doctora Fei Li, que organizó también en Estados Unidos una especie de juego anual de visión computacional, visión por computadora, por ordenador, que duró unos pocos años nada más, de 2010 a 2017. Después eso se ha transformado en temas de juegos y después se ha transformado en temas de realidad virtual con lo que están ahora, pero ya no es el mismo evento ni la misma cuestión. Así que esta es la breve historia. Ahora, los logros demostrables a fecha de hoy. Damos un salto hacia adelante y hablamos hoy, y te diría que entre esos logros principales yo destaco 4 conceptos de cosas. La primera de ellas es la comprensión contextual, la comprensión del contexto, pero una comprensión un poco avanzada. Los modelos de lenguaje avanzados, los LLM, de los que ya te he hablado en un par de vídeos del canal, pueden aparentemente entender y distinguir matices en unas conversaciones complejas. Y normalmente complejas suele querer decir largas y extensas. Luego el razonamiento causal, muy incipiente todavía, pero ya funciona con algunas aplicaciones. Hay inteligencias artificiales capaces de inferir relaciones causa-efecto. Y continuamos con la inferencia. Luego la transferencia del aprendizaje ultra rápido tiene que ver nada más que con la velocidad de cálculo, no te comento nada más, y la inferencia multimodal tiene que ver específicamente con cómo interactúan. Para las inteligencias artificiales hay que tener claro que las imágenes son un tipo de cosa, el texto es otro tipo de cosa, las imágenes en movimiento es otro tipo de cosa, diferente de las imágenes estáticas o fotografías, y luego el audio, claro, también, no me olvido del audio. Entonces, todos esos elementos interactúan de diferentes formas. Aquí me parece muy importante tener en cuenta lo siguiente: las inteligencias artificiales a fecha de hoy
y este año 2025 y los siguientes años están desarrolladas y creadas por seres humanos. Y es muy importante tener esto en cuenta porque al final hay una serie de cuestiones en las que nos advierten algunas personas que tienen mucha razón. Van a seguir desarrollándose y expandiéndose, pero tenemos que ser conscientes de que no existe ni una respuesta única para un mismo problema con mucha frecuencia, ni existe tampoco algo que es la realidad en singular única. Existen diferentes perspectivas y enfoques y se va aprendiendo de unas y de otras. Por eso voy a hacerte una reflexión después de comentarte las herramientas y empresas que son líderes ahora mismo específicamente en temas de inferencia, que lo estás viendo en pantalla. El DeepMinds AlphaFold, el OpenAI ChatGPT con la versión 4 actualmente, que es la más extendida y utilizada, el Palm de Google, y te diría que el Triton Inference Server de NVIDIA. Y estos son de Alphabet, Microsoft, NVIDIA, IBM. No te mencionaba antes porque es realidad virtual, pero también Meta está avanzando y desarrollándose muchísimo en los temas de realidad virtual, como bien sabrás. Y las investigaciones van un poco por inferencia cuántica, un poco por sistemas de inferencia autónomos capaces de realizar juicios. También estamos hablando de inferencia ética, de ahí la advertencia, según los valores y principios éticos de las personas humanas que desarrollen las inteligencias artificiales. Esas inteligencias artificiales tendrán un sesgo u otro. Y luego la inferencia neurobiológica, que tiene mucho que ver con el funcionamiento del cerebro y donde básicamente se está volcando los recursos empresariales ahora mismo en curar enfermedades relacionadas con la degeneración neuronal. Así que si te ha interesado, tienes otro vídeo sobre la forma de entrenar las inteligencias artificiales que publiqué hace poco, que te lo dejo aquí, y me despido deseándote una gran jornada. ¡Chao!